coronaria, menos miocardio vas a poder recuperar. Porque una vez infartado y muerto, ya no lo vas a recuperar. Acuérdate que el miocito es una célula que no hace mitosis, no se reemplaza con nuevos miocitos. Entonces, cuando tú tienes un infarto, primero muere la zona cercana a la arteria y luego se va muriendo la zona periférica a esa arteria. Entonces, si tú actúas antes de tiempo, lo que se muere es alrededor de la arteria, no lo que está lejano. Por lo tanto, tiempo es miocardio, lo que dicen los cardiólogos. Entonces, ¿por qué es importante la cardiopatía isquémica? Porque habitualmente el primero que lo va a ver es un médico en el tópico de emergencia de medicina. Y todos ustedes van a ser internos, ¿no? Y les va a tocar en alguna oportunidad, o residentes, y les va a tocar en alguna oportunidad estar en un tópico, ser el primero que atiende y el primero que tiene contacto con el paciente. Si ustedes no están capacitados para poder determinar, sospechar que ese paciente pueda tener un infarto, lo van a mandar de alta a su casa. Y si lo mandan de alta a su casa, ese infarto se va a establecer y pasan dos cosas: o hace un infarto fulminante y se muere y lleva una denuncia al hospital, o dos, no termina con una insuficiencia cardíaca de por vida, producto de una, no negligencia, porque, bueno, negligencia, pero en el aspecto a veces dicen, no, los médicos no matamos. Los médicos, en todo caso, personas mueren por impericia o por irresponsabilidad. La persona no sabe, no ha aprendido y por lo tanto no sabe reconocer. Si no sabe reconocer, no se le escapan los diagnósticos. Entonces, es súper importante. Así que así se dediquen a ser dermatólogos y ganan un montón de plata haciendo TikTok, lo que quieran. Les comento que los dermatólogos, igual en su primer año de residencia, tienen que hacer un año guardia. Así es. No te preocupes, doctora, porque lo mismo dicen todos los residentes de dermatología, dicen que se están así, están contando diciembre del próximo año para ya alargarse la guardia, ya por fin, ¿no? Igual, hasta los oftalmólogos que tampoco quieren ver nunca hacer qué guardia, no quieren saber nada de la guardia, los oftalmólogos, los otorrinos. Si no, yo veo oído, yo veo ojo. Ya, igual, los endocrinólogos, el endocrinólogo peor tiene que ser los 3 años de guardia. Los únicos que hacen un año de guardia son, en el tópico de medicina o con las emergencias, son los dermatólogos y los radiólogos. Los radiólogos después hacen guardia, pero hacen ecografía, ¿no? Después todas las demás especialidades clínicas hacen guardia y tienen que hacerla, porque no se olviden de ser médicos. Para que no les pase lo que se acuerdan de lo que les comenté, ¿no? Del cirujano, del residente de cirugía que me trajo al paciente así. Me dijo, no, sabes que en cirugía no saturamos ni tomamos presión, pues, compadre. Y el paciente así. Para cardiorrespiratoria. Entonces, imagínate, pero así hay de todo tipo de espécimen hay en la viña del Señor. Muy bien. Listo. Mejor no cuento. Ustedes, cuando ustedes vayan a un hospital, chicos, nosotros los médicos nos caracterizamos por no hacer leña de otro médico aunque haya cometido el error, porque tampoco es ético hacerlo. No está bien. Pero ahí se van a dar cuenta lo trágico que es que te toque una persona que no estudió bien durante tu carrera. Y uno se ríe a veces acá, pero imagínate que a ese paciente no seas tú, sino sea tu mamá o tu papá el que estás llevando el tópico. Y le toque a una persona así, que no aprendió, que no leyó, que se le escapó un diagnóstico. No te va a parecer tan gracioso. Entonces, por eso estudien, chicos. Recuerden, estudien, porque nuestros errores no cuestan plata, sino cuestan vidas. Esa es la diferencia con otras carreras. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la enfermedad coronaria, es que ya pasamos a nuestro momento reflexivo. Ahora sí empezamos a leer. Algunos sí me dicen que soy medio chiquiviejo yo. Muy bien, vamos a ver. Entonces, la enfermedad arterial coronaria es una enfermedad que se caracteriza por no la obstrucción coronaria, porque sería mal decir la obstrucción coronaria. Se caracteriza porque las coronarias
no son suficientes para poder aportar la demanda del miocardio. O sea, no le ofrecen una adecuada oferta a la demanda que ejerce el miocardio. ¿Y por qué les digo no está bien decir solo obstrucción? Porque la enfermedad coronaria no solo se debe a las placas de ateroma, es decir, a las placas de grasa en las coronarias, sino puede deberse a otras cosas diferentes. Vamos a ver por qué. Mira, la insuficiencia coronaria puede ser por dos cosas. O uno, yo aumento el consumo de oxígeno del miocardio, o porque yo disminuyo el aporte de oxígeno del miocardio. Si yo aumento el consumo de oxígeno del miocardio, puede ser por dos cosas. Porque aumento la tensión en el ventrículo izquierdo o el derecho, o aumento la frecuencia cardíaca. Claro, porque en ambos, tanto aumentando la presión del ventrículo como aumentar la frecuencia cardíaca, para que yo haga que el nódulo sinusal ejerza más despolarizaciones por minuto, requiero de mayor bomba de ATP. Si yo necesito más ATP, necesito ¿qué cosa? Oxígeno, porque el ATP lo saco yo mediante el ciclo de la mitocondria. Mis células son aeróbicas, no son anaeróbicas. Entonces requiero oxígeno. 2, tensión ventricular. ¿Por qué dirás tú? Porque si yo contraigo el ventrículo, yo me acuerdo, a ver, ¿cómo era que hacía que la miosina con lactina se uniera? Necesitaba una enzima, ¿te acuerdas? Una creatinina fosfoquinasa, ¿te acuerdas? La que movía la troponina C, E, T, ya, todas ellas se movían por el flujo del ATP. Entonces no hay contracción miocárdica si yo no tengo ATP. Y si yo quiero tener ATP, necesito oxígeno, ¿no? Necesito oxígeno. Muy bien. Ya nos regresaron, creo que una cuarta de la clase. Bueno. Muy bien. Y esas son las dos, ¿no? Entonces, ¿qué puede producirlo? Mira, el mayor consumo de oxígeno, el esfuerzo físico y las emociones. Obviamente, nadie se muere por esfuerzo físico y emociones. Pero ¿qué pasa muchas veces en el paciente con insuficiencia coronaria? Que tiene las dos cosas. Tengo aporte disminuido y aumento de demanda de consumo. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo una arteria coronaria que ya se encuentra con placas de ateroma, que no me dan síntomas, pero que yo le ofrezco... Pasen. Ya les he dicho que la idea es que yo no me dé cuenta que ustedes están viniendo, ¿no? Ya, muy bien. ¿Qué pasa entonces si yo tengo obstrucción de las coronarias? No muy grave, pero si a eso le agrego la demanda, esfuerzo físico y emociones. Entonces, no solo tengo un menor aporte, sino tengo un mayor consumo. Por eso es que le dicen al paciente con enfermedad coronaria que no puede hacer actividad física muy extenuante, ni tampoco puede tener emociones graves, ¿no? Por eso si tu papá, mamá tiene enfermedad coronaria, deja de andar haciendo cosas que lo emocionen demasiado, ¿no? Muy bien. Y si a eso le agrego la hipertrofia ventricular, imagínate que tengo placas de ateroma y encima tengo hipertensión arterial. Y como tengo hipertensión arterial, siempre tengo poscarga aumentada. Como yo tengo poscarga aumentada, ¿qué va a hacer el ventrículo? Remodelación, hipertrofia, ¿cierto? Y si hace hipertrofia, ¿qué va a pasar? Yo te he dicho, el miocardio aumenta en número de en tamaño de miocito, pero ¿qué no aumenta? Las coronarias. ¿Tus coronarias aumentan? ¿Hacen mitosis? No. Entonces, ¿qué estoy aumentando? La demanda. No aumento la demanda, pero no la oferta. Entonces, por lo tanto, tengo la hipertrofia ventricular izquierda, también lleva a aumento de enfermedad de insuficiencia coronaria. Muy bien. Pero lo que más conocemos es esto. Es el aporte de oxígeno por disminución de flujo coronario o por disminución de flujo de oxígeno en total. Eso quiere decir que yo tengo disminución de aporte total de oxígeno. Por ejemplo, insuficiencia respiratoria. Pues, por ejemplo, tengo yo en los pulmones llenos de agua, imagínense. Si yo tengo los pulmones llenos de agua, no puedo hacer hematosis. Entonces puedo tener una buena circulación coronaria. Pero si esas coronarias no están llevando buena cantidad de presión parcial de oxígeno, como hago, también tengo menor. Y lo más conocido que produce insuficiencia coronaria es el menor flujo coronario. ¿Y qué puede producir el menor flujo coronario? Dos cosas. O lo perfundo menos, menor presión de perfusión, o hay una obstrucción en el flujo de la coronaria. ¿Qué puede producir una menor presión de perfusión? Por ejemplo, una insuficiencia aórtica. ¿Por qué dirás tú? ¿Por qué en la insuficiencia aórtica habrá menor perfusión de las coronarias?
Regresamos a Morfo 3. Anatomía. Pregunta, ¿de dónde salen las coronarias? Ah, ya, gracias a Dios. Muy bien, las coronarias son las primeras arterias de la aorta. De las válvulas, tú la encuentras unos medios centímetros arriba, no matan la salida de las coronarias. Entonces, ¿qué pasa si en cada diástole, cuando se tiene que cerrar, ¿no? ¿Cuándo? A ver, en anato les enseñamos. ¿Cuándo se perfunde el corazón? ¿En diástole o en sístole? Pero si los órganos no se perfunden en sístole. Los órganos se perfunden en sístole, ¿cierto? Claro. ¿Y por qué las coronarias no se perfunden en diástole? Están en contracción y las arterias. Muy bien, doctor, correcto. Cuando hay diástole, hay relajación ventricular, por lo tanto, eso favorece el llenado del corazón y la perfusión. Muy bien. Entonces, si yo tengo insuficiencia aórtica, la sangre que está en el inicio de la aorta va a ser menos porque va a regresar al ventrículo izquierdo. Por lo tanto, tengo menor flujo en las coronarias. Por eso la insuficiencia aórtica genera menor perfusión de las coronarias. ¿Qué más? La taquicardia. ¿Por qué la taquicardia producirá menor flujo coronario? Porque reduzco el tiempo que dura la relajación. Y hemos dicho que el músculo se perfunde en diástole. Entonces, si yo reduzco el tiempo de la diástole, que reduzco también el tiempo de perfusión. Entonces, la taquicardia también reduce la perfusión. Y el shock, obviamente, el shock es la hipoperfusión sistémica de todo el cuerpo. ¿Ya? Muy bien. Y la obstrucción tenemos de manera crónica o de manera aguda. De manera crónica por una placa de ateroma o una vasculitis, o aguda por un espasmo. Yo tengo un espasmo, una vasoconstricción de todas las coronarias que puede pasar, o una trombosis aguda de una parte de la coronaria. Bien, vamos a ver. Esta parte de arteriosclerosis no la voy a tocar mucho porque ahora vamos a ver la próxima clase. Pero en general, la arteriosclerosis es una inflamación que hace que los LDL, las moléculas de LDL, sean fagocitadas por el macrófago, se transforman en algo que se llama la célula espumosa y tiene la capacidad de diapedesis, ingresar a lo largo del endotelio y ponerse por arriba de la capa media, pero por debajo del endotelio, en esta capa que se llama la íntima de la arteria. ¿Ya? Y eso no solo pasa en las coronarias, pasa en todas las arterias de tu cuerpo. ¿Okay? Entonces significa que cada vez más se van llenando poco a poco de esto que se llama el macrófago espumoso. Entonces tú puedes ver esto. Mira, esta es la luz de la arteria, esta es la placa de la arteria y esto es todo la placa llena de grasa e inclusive a veces hasta necrosis puede llegar a ver ahí, ¿no? Que obstruye finalmente la luz arterial y por lo tanto tu arteria ya no se ve así tan bonita como acá, sino mira, tienes una placa. Y esa placa va a ir creciendo y creciendo y creciendo y creciendo hasta que el flujo sanguíneo coronario va a comenzar a disminuir. Ahora, doctor, ¿yo con esta plaquita nomás puedo tener síntomas? No. Yo necesito una reducción de más o menos más del 50% para que recién pueda haber síntomas, ¿no? Realmente la coronaria no va a haber tanto problema. Muy bien. Entonces, pero además puedo pasar dos cosas. O bien la placa se va aumentando y aumentando y aumentando en el tiempo hasta que en un momento se cierra demasiado. O dos, puede ser que yo tenga una plaquita así bien chiquita, bien bonita, que no tiene ningún problema el paciente. Pero esa placa hace que el endotelio sea muy débil y fácilmente rompible y fácilmente exponer factores que promueven a la cascada de la coagulación. Entonces la presión alta, el tabaco, no va a cansar de decirle hasta que lo dejen, el tabaco, todas esas cosas que metemos en nuestro cuerpo pueden romper esta placa de ateroma. Y al romperla, lo grave no es que se rompa, no es que va a salir grasa, no, tranquilo. No, el problema es que esto promueve una activación de la cascada de la coagulación de manera muy intensa y forma un trombo. Y ese trombo que está acá termina de obstruir lo que solamente era una placa chiquita, nada más. Entonces, en ese caso va a aparecer
lo que se le llama como la cardiopatía isquémica. Entonces yo puedo tener el plano número A, en la cual tengo una placa que no es grande, que se llama una placa estable. ¿Por qué? ¿Por qué se llama una placa estable? Porque tiene, mira, por delante y por detrás tiene una gran cantidad de fibrina. Entonces, por lo tanto, esta placa, a diferencia de una placa donde solo tengo endotelio, ¿cuál es la más fácil de romper? ¿Esta o si la placa o si la grasa llega hasta acá? La más fácil de romper es si llega hasta acá, ¿cierto? ¿No? A esta de acá se le llama la placa estable. ¿Por qué? Porque es una placa que tiene fibrina alrededor. Pero cuando la placa tiene una capa endotelial muy delgada y se rompe, se llama la placa inestable. Inestable porque puede provocar un trombo y finalmente la oclusión. Miren, la oclusión aguda, y la oclusión aguda provoca el infarto, que es la muerte por isquemia. ¿Qué es la isquemia? ¿Es lo mismo que infarto? No, la isquemia es el estado de hipoperfusión y de hipoxemia del tejido. Entonces, ¿de qué se caracterizan los pacientes con placa estable? Si la placa es muy delgada, no va a tener problemas. Si la placa es gruesa ya, está estable, todo lo que tú quieras, pero ya es muy gruesa, ya ocupa más del 50%. Entonces, el problema va a aparecer sobre todo cuando el miocardio tenga mayor demanda. Por ejemplo, cuando se contraiga más fuerte. O sea, en el ejercicio, la actividad física o la agitación psicomotriz o las preocupaciones, etc. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. Vamos a decir, pues chicos. Se puede romper la placa. ¿Por qué? Taquicardia, ¿qué cosa se disminuye? El tiempo de la diástole, por lo tanto el tiempo de perfusión. Muy bien. Y no conforme con eso, ustedes recordarán que el miocardio, ¿por qué se perfunde mejor cuando el corazón está relajado? A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Chicos, cuando el músculo se contrae, comprime también adentro a las arterias coronarias, a las ramas de las coronarias. Cuando el corazón está relajado, el diámetro de las arterias que perfunden, que vienen de las coronarias, son así. Cuando el músculo está contraído, se vuelven así. ¿Por qué? Porque el corazón las oprime, el miocardio las oprime. Entonces, si yo reduzco el tiempo de relajación por la taquicardia o por aumentar el esfuerzo físico y la demanda del miocardio, entonces promuevo que una placa estable que de repente no me provocaba problemas, si yo la ocluyo mucho tiempo, sí me va a provocar problemas, porque va a comenzar a disminuir. ¿Ya? Muy bien. Entonces pasa de ser una isquemia transitoria a un infarto. Muy bien. Y el cierre crónico, ¿no? Esto ya es el cierre crónico, que es que la placa crezca tanto que termine por obstruir totalmente el flujo sanguíneo, y que ambos producen la remodelación cardíaca, en este caso la miocardiopatía isquémica, conocida como cardiopatía dilatada, que es dilata el corazón, ¿no? Igual una bolsa. Muy bien. Y para esto tengo que entender dos conceptos: el de angina estable y el de Zika. ¿Qué cosa es Zika? Síndrome coronario agudo. Muy bien. A veces, yo por eso yo digo, yo aquí soy bien tolerante y les enseño todo bonito, pero cuando llego al hospital y veo a los residentes, sí no puedo ser muy tolerante. ¿Por qué? Porque ese ya es médico y se supone que está estudiando para ser especialista. Por lo tanto, las burradas no las puedo admitir fácilmente. Entonces, alguna vez estaba yo atendiendo, me llamaron al nefrólogo de guardia a las 2 de la mañana por un paciente que vino por dolor, estaba infartado, ¿no? Y había hecho falla renal aguda por hipoperfusión por el infarto. Entonces, y el residente le pone descartar Zika. Si yo agarro y digo, ¿cómo, doctor? ¿Sabes qué es Zika? Sí, es síndrome coronario agudo. Muy bien. El síndrome coronario agudo es por las características físicas y en el examen físico del paciente. ¿Cómo lo vas a descartar? ¿Qué prueba le vas a pedir? Si eso es con el examen y con hablando con el paciente. Que lo vas a mandar con otro médico para que le haga la anamnesis. A diferencia de ti, tienes que poner bien, pues estudia, chico, estudia. Entonces, no ha sido mi alumno, ¿no? No, doctor. Ah, ya, feliz. Entonces, muy bien, síndrome coronario agudo. A ver, el Zika se diferencia de la angina estable porque aquí yo tengo que diferenciar dos cosas. Uno, infarto agudo del miocardio, y dos, la angina inestable. En ambos hay hipoperfusión del miocardio.
La diferencia es el pronóstico. Aquí, en la angina inestable, la perfusión se va a recuperar, pero hay muy alto riesgo de que más adelante te haga un infarto. ¿Ya? Aquí la perfusión se va a recuperar, repito, pero hay alto riesgo de infarto. Aquí ya no es que hay riesgo, aquí ya hay un infarto. Aquí ya se está muriendo el músculo. Por eso esto es una emergencia. Y este de aquí es lo que tú tienes que diagnosticar cuando estás en el tópico. No vas a hacerle tú ahí la perfusión del miocardio, el cateterismo, no, eso lo va a hacer el cardiólogo. Tu única chamba, muchacho, es que lo reconozcas. Y cuando lo reconozcas, lo lleves al tópico de shock trauma para que el emergencista perifonee al cardiólogo. Y ya está, esa es su única chamba. No tienes que hacer nada más. Eso de qué depende, de quién lo reconozca. Entonces, por eso escucha la clase, para que no cometan torpes. Si no, si tienes la mala suerte de caer en el almenara como residente, peor todavía. Y ahí estoy yo haciendo guardia todos los martes. Muy bien, listo. Angina estable, entonces. ¿Qué cosa es la angina estable? La angina estable es un paciente que tiene las coronarias que se van llenando de la placa de ateroma. Y se llama angina estable, ¿por qué? Porque angina se le llama al dolor torácico característico de la enfermedad coronaria, que ahora les voy a decir cómo es el dolor. ¿Ya? Pero un paciente que tiene dolor torácico característico de una enfermedad coronaria se llama angina. Angor, angustia. ¿Por qué se le llama angina de angor? Se llama angustia por la posición en la que se pone el paciente. El paciente se hace así, se pone así, una sensación de angustia telenovelesco. ¿No? Muy bien. Entonces, ¿y por qué se le llama estable? Porque solo aparece cuando tú aumentas la demanda. O sea, ejercicio, actividad física, etc. ¿No? Y la angina inestable es aquella que aparece de manera súbita, de manera basal. Está sentado, caminando, normal, sin hacer ningún tipo de esfuerzo físico mayor al que hace, y de repente tiene dolor intenso. Eso se llama angina, se llama síndrome coronario agudo, que puede ser, repito, dos cosas. Angina inestable o infarto agudo del miocardio. ¿Cuál es la diferencia? En la angina inestable la perfusión se va a recuperar, pero el riesgo de infarto es alto. Aquí ya hay un infarto agudo del miocardio. Muy bien, listo. Entonces, eso es el Zika. La causa más frecuente de la isquemia del miocardio es el ataque aterosclerótico de la arteria epicárdica coronaria. Aproximadamente una placa ocluye el 70% de la luz arterial para que se produzca isquemia. Miren, yo necesito ocupar el 70% para que recién haya isquemia. Cuando la estenosis supera el 80-90%, hay isquemia en reposo. O sea, ¿qué quiere decir? Que la Zika no va a aparecer necesariamente cuando la arteria esté totalmente excluida, es decir, el infarto, sino cuando esté un poquito más del 80% aumentado. Eso es angina inestable. Esa es la diferencia entre los dos. El infarto es que ya se murió músculo porque la oclusión es completa. El angina inestable todavía no es completa, pero el riesgo es alto. ¿Ya? Muy bien. Listo. Por eso en realidad los cardiólogos tratan a la angina inestable del infarto, casi se parecen mucho, muy parecido a lo que hacen los músculos. Solamente que el pronóstico es diferente. Muy bien, entonces acá les han puesto un gráfico que está entre varias cositas acá que no entendemos seguramente, pero que yo les he puesto otro gráfico un poquito más bonito con imágenes de la New England Journal of Medicine. Les recomiendo que lo revisen porque es un artículo muy bonito del 2016 que es la que explica muy bien el síndrome coronario. Creo que se los han puesto para la exposición, creo, ¿no? Muy bien. Ya han abierto, creo, pero ya, bueno, ya. Veremos. Empezamos. Dolor torácico. Pero, ¿les parece si antes que empezar del dolor torácico yo no les he dicho qué es el dolor torácico? Vamos entonces a hablar del dolor torácico. ¿Cómo es el dolor anginoso? Acá les han puesto acá toda esta imagen bonita, pero yo les he resumido acá para que tengan clarito cómo son las características. El síndrome coronario agudo dice, los médicos deben considerar la posibilidad de Zika en cualquier adulto que acude al servicio de urgencias quejándose de malestar torácico o disnea. Primero, todo paciente con dificultad para respirar y dolor torácico debe primero considerar la posibilidad de Zika si es que tiene la característica siguiente, que son la angina típica, porque hay otras cosas que se llaman angina típica, eso no lo van a ver ahora. ¿Cuáles son las características del dolor torácico anginósico típico? Primero, pregunto el inicio. ¿Cuándo empezó, señor?
el dolor isquémico suele ser de inicio gradual. Si bien es cierto, empieza de forma de un momento para otro, no es que la intensidad es la misma desde que empezó. Te dice el doctor, primero empezó con una sensación de opresión que ha ido aumentando poco a poco en los minutos y horas. Por eso te dice, es gradual, aunque con intensidad de malestar puede aumentar o disminuir. Segundo, y eso es bien importante, preguntar qué cosa estabas haciendo mientras te vino el dolor. Provocación y paliación, o sea, ¿qué provocó el dolor y qué lo disminuye? Entonces, provocado por actividad física, ejercicio que aumenta la demanda cardíaca, ¿no? Y que no cambia con la respiración o la posición. Eso es bien característico que hay que mencionar. No cambia ni con la posición ni con la respiración. Tercero, la calidad. Es más como una molestia que como un dolor, te dice el doctor, siento más como una angustia, como una opresión, no es tanto que me duele, no es un dolor cólico ni quema, es un dolor tipo opresivo, doctor, como si algo me oprimiera el pecho. Radiación, y esto es bien importante, la irradiación. ¿A dónde se va? Hacia el cuello, hacia la cara interna del brazo izquierdo y a veces se va hasta la región de las escápulas, ¿no? Hacia las escápulas. ¿A qué se debe eso? A la irradiación producto de la inflamación del pericardio. El infarto o la isquemia provoca inflamación que se irradia el pericardio, por lo tanto provoca esta región característica es dominada por los nervios del pericardio. ¿Ya? Muy bien, listo, entonces yo tengo que ese dolor, si yo tengo ese paciente con ese dolor, automáticamente entro a pensar Zika. Y automáticamente lo que tengo que saber es, bueno, a ver, esto de acá se encuentra porque hay un imbalance entre la demanda y la suplencia de oxígeno o hay un síndrome coronario agudo. Bueno, si por ejemplo te dice que el dolor apareció pero se ha ido después de que reposó, cada vez que camino, ¿no? Cada vez que camino más de 3 cuadras me aparece el dolor y luego me reposa, ¿no? Entonces es muy probable que se deba a una angina estable, ¿no? Pero si no, vino con dolor intenso, esa es una angina, esa es una síndrome coronario agudo. Entonces acá pueden ser dos cosas, o se ocluyó por completo, infarto, o no se ocluyó por completo y puede ser una angina inestable. Aquí lo siguiente que vamos a hacer es evaluar algo que se llama el ST. ¿Qué cosa es el ST? El segmento ST del electrocardiograma. ¿Por qué lo vamos a evaluar? Porque el segmento ST habla de la repolarización, empieza con la repolarización del ventrículo. Y hay algo bien característico que el miocardio que se infarta, habitualmente donde se evidencia más la alteración de su función es en la repolarización, durante la repolarización más que con la repolarización. Aquí les he puesto yo cómo se explica lo del ST. Cuando yo tengo un ventrículo en reposo que está repolarizado, la región isquémica, o sea, la que está pasando por la isquemia despolarizada, cambia los sentidos de la corriente, o sea, hacia dónde se despolarizan los miocitos. Por lo tanto, ustedes recuerdan que el electrocardiograma, ¿de qué depende? ¿De dónde está arriba, abajo? ¿De qué depende? De dónde están los vectores resultantes del voltaje, hacia dónde se van. De eso depende que la onda sea positiva o negativa, ¿cierto? Entonces, la zona isquémica cambia la dirección de los vectores. Por eso es que hace que primero, ¿no?, en relajación, sea mucho menos que la línea isoeléctrica. Entonces, yo voy a ver que la línea isoeléctrica, en vez de estar acá en 0 voltios, está en negativo. Cuando se despolariza, nuevamente, el ventrículo normal llega a donde estaba, por eso les decía que la despolarización no hay problema, se despolariza todo el ventrículo, se despolariza el QRS normal, el ST sigue normal, como tiene que ser, pero cuando se vuelve a repolarizar, la onda, que ahora esta zona isquémica, cambia otra vez los vectores y hace que la onda que debería estar en el punto isoeléctrico esté otra vez hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo que tengo como resultado yo? Que me aparece que la onda ST está elevada.
Realmente no es que se elevó el ST, sino es que el eje isoeléctrico ha pasado de ser isoeléctrico 0 a ser negativo. Por eso yo tengo la falsa idea de que el ST está elevado. Le llamamos ST elevado porque se ve así, como si estuviera elevado, pero en realidad lo que ha pasado es que toda la onda isoeléctrica ha bajado, se ha vuelto negativa. Por eso yo lo veo como ST elevado. Eso pasa en el SICA. Entonces, puede pasar posible SICA que tenga un ST persistente, ¿no? Y si es un ST persistente, ¿no? O puede ser un ST bajo, onda T negativa, que es otra característica del infarto, de la isquemia del miocardio, ¿no? Que salgan también positivas, o que de repente no haya nada de eso, no haya ni ST ni T, nada de eso. Entonces, lo siguiente que tengo que hacer es pedir un examen que me va a ayudar a sospechar del infarto. A ver, ¿qué tiene en el interior el miocardio para contraerse? Enzimas, ¿cierto? Tiene enzimas. A ver, acuérdense, ¿cuáles eran las moléculas que se necesitan mover para que la actina esté en contacto con la miosina y la tropomiosina se mueva? ¿Cuáles son? Las troponinas, ya. Cuando hay un infarto, las troponinas están aumentadas en sangre. ¿Por qué? Porque hay necrosis. Y si hay necrosis, a diferencia de la apoptosis, la célula se revienta. Entonces, lo que había dentro se libera. ¿A dónde? A la sangre. Entonces, ¿qué encuentra en sangre yo elevadas? Troponinas. Entonces, si yo tengo ST elevado y troponinas positivas, ya está. Mi diagnóstico es un infarto agudo del miocardio, porque tengo necrosis por hipoperfusión. Y si yo solo tengo ST, pero tengo negativas, 2 veces las troponinas, entonces significa que lo que yo tengo es una angina inestable, porque yo no he llegado a tener infarto. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿y qué? Sí. Ambos pueden desarrollar un infarto agudo del miocardio. Ambos pueden desarrollar el infarto. El que presenta la angina inestable y el que ya tiene... Claro, ¿por qué? Porque mire, esta angina inestable es un trombo que no ha ocluido todavía la arteria, pero todavía puede llegar a ocluirla. Por eso esta angina inestable al final se trata casi igual, con algunas diferencias, al infarto. Porque de repente lo has encontrado en angina inestable, pero se va a transformar en las horas en un infarto o en los días en un infarto. Por eso es importante tratarlo. ¿Qué? Angina inestable, mira, la angina inestable puede tener el ST disminuido bajo o ST normal y con troponinas negativas. Las troponinas siempre son negativas. ¿Por qué? Porque no hay muerte celular. Para que haya muerte celular, tiene que haber muerte celular para que las troponinas estén elevadas. ¿Ya? ¿El ST está disminuido o normal? No hay nada. ¿Ya? Muy bien, listo. Y el ST en la isquemia del miocardio puede estar elevado, ¿no? Ahora, el infarto puede tener 2 tipos: ST elevado y ST no elevado. ¿Por qué? Dirás tú. Porque estos cambios electrocardiográficos aparecen cuando la totalidad, miren, la totalidad de la pared del infarto, de la isquemia, es total, desde el epicardio hasta el endocardio. Pero tú puedes tener un infarto no de toda la pared, sino de esta parte, nada más. Entonces, cuando es un infarto solo de esta parte, el vector cambia y ya no tienes ST elevado. ¿Por qué entonces lo dividimos, doctor? ¿Por qué los cardiólogos lo dividen entre infarto ST elevado y no elevado? Porque la diferencia es cuánto de tramo está ocluido, ¿no? Se dice que hay una oclusión total, es un infarto transmural cuando hay ST elevado. ¿Por qué transmural? Porque hay un infarto desde el epicardio hasta el endocardio. Cuando el infarto no es transmural, o sea, sobre todo subepicárdico, ¿no? Entonces ahí es menor el grado de oclusión. Significa que una arteria probablemente más pequeña es la que está comprometida, ¿no? Bien. Listo, entonces tienen ustedes cambios acá, tienen un encaje normal, primero hay el descenso. Miren, primero aparece el descenso del ST. ¿Por qué el descenso del ST? Porque
el ST baja cuando la isquemia es subendocárdica. Cuando es subendocárdica, o sea, solo una parte del muro del corazón. Cuando el ST se eleva, significa que el infarto ha pasado a ser transmural, o sea, toda la pared del corazón se ha muerto. ¿Ya? Esa es la diferencia. Por eso es que, ¿quién tiene mejor pronóstico? ¿El ST elevado o el ST no elevado? El ST elevado. Pues por eso es que el cardiólogo necesita el electrocardiograma. Entonces, lo primero que tienes que hacer cuando tú sospechas un paciente con Zika, si lo ves, está hemodinámicamente inestable, o sea, eso quiere decir que está con hipotenso, soporoso, está sudando frío, no te hagas problema, llevo a la shock trauma y el paciente con Zika a rescatar, a ver, para que lo evalúe, ¿no? Entonces ya está. Pero si no, lo ves estable, pero los síntomas te parecen ahí medio raros, entonces, 1, le pides un electrocardiograma y 2, troponinas, ¿no? Te van a ayudar a sospechar o a diagnosticar. Y con eso ya si quieres llamas al cardiólogo, ¿no? Ahora, lo ideal sería hacer que tú pidas el electrocardiograma y tú mismo lo leas, ¿no? Pero desgraciadamente cada vez más abundan los residentes que ni abren el electrocardiograma, igual llaman al cardiólogo. Pobre el cardiólogo, o sea, a mí me llaman cada 3 minutos en la emergencia, a él lo llamarán creo que cada 2 segundos, creo, solo para leer el cardiólogo, imagínense. Si yo fuera alguno de los cardiólogos, la verdad es que me pondría a cachetearnos en la emergencia porque no sé cómo han salido de la escuela de medicina. Muy bien, también. De verdad que sí, hay algunos especímenes, bueno, raros. Ya, en fin. Entonces, primero hay isquemia, luego hay necrosis, y luego de la necrosis hay fibrosis, ¿no? Miren ustedes, el infarto es reemplazado por células fibróticas, ¿no? Y por lo tanto no contráctiles. Entonces acá tienen, ¿no? La muerte por isquemia y una obstrucción coronaria. En la coronaria izquierda habitualmente se puede llegar, es la más comprometida, por lo que le decía justo una alumna, 1, es la que maneja más turbulencias, y 2, porque el ventrículo izquierdo es el que se ofrece, el que demanda mucho mayor cantidad de oxígeno comparado al ventrículo derecho, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué puede producirlo? Vasoespasmo, por ejemplo, ¿no? Vasoespasmo. O sea, imagínense que yo tengo un vasoespasmo de todas las arterias coronarias. Hagan constricción, pueden hacer un... Disfunción endotelial. ¿Quién puede hacer disfunción endotelial? Por ejemplo, ¿en qué estado? ¿Qué estado inflamatorio severo provoca disfunción endotelial? La sepsis. La sepsis. Por eso es que los sépticos también pueden hacer infartos. ¿Ya? 2, trombos, ¿no? Trombos, pacientes con hipercoagulabilidad, ya hemos visto todos ellos. Y la arteriosclerosis. Entonces, el IMA no puede ser, dependiendo de su localización, de miocardio, de epicardio, de endocardio. ¿Y cuáles son los factores de los cuales depende la extensión del infarto? La extensión de la oclusión, la localización. A ver, escucho muchas voces que me están desconcentrando y me están... ¿Cómo les he dicho yo? Me están descompensando. A ver, listo. A ver, la cantidad de tejido muerto, y esto es importante, miren, la duración de la oclusión. Recuerden esto, tiempo es miocardio, entonces mientras más tiempo pase hasta el diagnóstico y el tratamiento, más miocardio se va a morir y menos miocardio voy a poder recuperar, ¿no? 2, necesidades metabólicas afectadas del oxígeno, frecuencia cardíaca. No es lo mismo que esté con... Cuando yo tengo un infartado y tengo con taquicardia, tengo que ver la forma de bajarla, porque estoy aumentando la mayor demanda, aumentando más isquemia, más miocardio muerto, presión arterial. ¿Por qué? Porque la presión alta, ¿qué produce? Aumento de postcarga, por lo tanto mayor demanda ¿a quién? Al ventrículo izquierdo. Muy bien, ya está. Y la edad, ¿no? Y sobre todo la extensión de la oclusión, eso es importante. ¿Por qué creen ustedes que pasa que a veces les da un infarto y mueren inmediatamente? Porque a veces es un infarto total de toda la coronaria izquierda. Imagínate que se te ocluye toda la coronaria izquierda. Todo el ventrículo izquierdo ya se muere, pues. Entonces el paciente entra en parada cardiorrespiratoria y ahí queda, muere, ¿no? Gracias a Dios no es lo más frecuente. Lo más frecuente es que sean ocluidas ramas más pequeñitas que vienen de la marginal, de la circunfleja, etc., ¿no? Entonces, pero cuando sucede acá, ahí queda el paciente. Yo, por ejemplo, ustedes conocen ¿saben quién era el Chato Grado, cierto? ¿O no? Bueno, sí. Ya, era un artista
¿no? Que tenía enfermedad renal crónica, él dializaba en el hospital Almenara. Entonces un día, ¿de qué falleció? Le dio un infarto estando en diálisis. Estaba hablando él tranquilo, normal, y un ratito, infarto, y ahí quedó. Estaba dializando y ahí quedó, infarto. Hicieron la necropsia y en la necropsia efectivamente le encontraron una oclusión total de la arteria coronaria izquierda. ¿Está? Muy bien. Listo, entonces ahí está, ¿ves? Aquí tenemos, por ejemplo, acá, ¿ves? Este es el flujo normal. Y lo que yo les decía, ¿por qué es muy frecuente en la coronaria izquierda? Por las bifurcaciones. En las bifurcaciones es donde aparecen más las placas de ateroma. ¿Por qué? Por el flujo turbulento. ¿Qué aumenta la probabilidad de aterosclerosis? La turbulencia del flujo. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Y qué sucede cuando hay un infarto? Lo primero es que el miocardio, el miocito, disminuye sus concentraciones de ATP, porque para yo tener ATP requiero oxígeno. Como no tengo oxígeno, tengo menos ATP. Si tengo menos ATP, todo lo que funciona de ATP comienza a disfuncionar. Y para eso yo recuerdo que el corazón, el potencial en reposo, ¿de quién depende? ¿Ah? De la bomba sodio-potasio ATPasa. Pues chicos, pues eso tiene que saber física, ¿ves? Para eso tiene que saber física. Y ya está. Entonces por eso yo les decía que el miocardio eléctricamente se ve mucho mejor la isquemia, no en la despolarización, sino en la repolarización. Porque ahí es donde está la segunda fase. Ya, muy bien. Entonces ahí entra menos K, entra. Y no solo eso, sino que hay una bomba que se llama la bomba, el exchanger o el antiporter de calcio-sodio. Y ese antiporter de calcio-sodio es el que hace que entre calcio de afuera para adentro del citosol. ¿Qué necesito yo para la contractibilidad cardíaca, hemos dicho? El calcio intracelular. Ok, si yo bloqueo esta bomba, entonces no solamente tengo alteraciones del estado de reposo, sino encima tengo problemas de contractibilidad. De repente no se ha muerto todavía ese miocito y la actina y miocito están ahí, pero si no hay calcio, ¿cómo se van a mover? ¿Sabes? Muy bien. Ya están los dolores, ya hemos dicho. Listo. Miocardiopatías. Las miocardiopatías, chicos, son enfermedades que dan en específico en el miocardio, ¿no? Da, obviamente, pero que son básicamente de dos tipos, o primarias o secundarias. Son cardiopatías limitadas solo al miocardio nada más, ¿no? Y aquí hay varios tipos. De hecho, miren, esta es una de las clasificaciones más usadas. Aquí tenemos a la miocardiopatía dilatada, la miocardiopatía hipertrófica, la miocardiopatía restrictiva, la displásica ritmogénica, las no clasificadas, y hay más todavía, ¿no? Pero digamos que estas son las más aceptadas. Inclusive acá creo que les han puesto más, inclusive miren, adquiridas, mixtas, genéticas. No creo que les pregunten cada una de esas, ¿no? Esto ni los cardiólogos mismos lo saben. Pero es para que sepan, ¿no? Para que sepan las diferentes tipos de miocardiopatías hay. ¿Cuáles vamos a revisar? Las tres más, entre comillas, más vistas, que son la dilatada, la hipertrófica y la restrictiva. Entonces vamos a empezar con la hipertrófica. ¿Qué es lo que pasa en la miocardiopatía hipertrófica? Yo tengo un miocardio hipertrofiadísimo. Mira ese miocardio, ¿te parece normal o no? Nada, es un gordo, es un chancho. Para que vean acá, es un corazón, pero de vaca parece. Pero miren, es un corazón totalmente hipertrófico, con un aumento de más de 15 milímetros de espesor inexplicable, con un engrosamiento desproporcionado del tabique. Miren, el tabique está totalmente hipertrofiado. Un llenado diastólico anómalo. ¿Por qué? Mira la cavidad de este ventrículo y compáralo con este ventrículo. Aquí, ¿tú crees que habrá un gran aumento de llenado ventricular? No, apenas tiene espacio y todo está llenado a puro músculo nada más, ¿no? Entonces, arritmias cardíacas. ¿Por qué? Porque ya les dije, miocardio no es solamente miocardio contráctil, es miocardio conductor y productor de potencial de acción. Y puede haber obstrucción intermitente del flujo de salida del ventrículo izquierdo. Claro, mira, acá lo tengo más claro para que vean. Miren, esto de acá. Este es el ventrículo izquierdo, esta es la aorta. Mira qué pasa si yo aumento demasiado la hipertrofia. ¿Quién va a ver disminuido en su salida? A la aorta, ¿cierto? Pues va a tener un menor gasto cardíaco. Entonces vamos a ver ahora. Miren, estas son todas las alteraciones genéticas que se pueden producir en una miocardiopatía dilatada, hipertrófica, o sea, un aumento excesivo de la cantidad de sarcómeros que hay en el interior. Y miren,
los dos más frecuentes son las mutaciones en la miosina y la proteína C de la miosina y en la cadena beta pesada de la miosina, ¿no? El 40 y el 40%, y las demás son sumamente raras, 1%, 5%, 2%, ¿no? Es mucho menos frecuente, ¿no? Muy bien, listo. Y acá tenemos las cardiopatías, hay una diferencia entre la dilatada y la hipertrófica, eso lo vamos a ver ahorita, tranquilos. Entonces vamos a entender qué es lo que pasa en una miocardiopatía hipertrófica. En una miocardiopatía hipertrófica, primero que nada, se caracteriza por insuficiencia cardíaca. ¿Y por qué se caracteriza por insuficiencia cardíaca? Uno, por el deterioro del vaciamiento del ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque es frecuente que la hipertrofia sea de tabique interventricular. Y si tú el tabique interventricular lo aumentas demasiado, como hemos visto en la foto de la necropsia, el flujo de salida desde el ventrículo izquierdo a la aorta va a disminuir. Por lo tanto, ¿de qué se caracteriza? Por disminución del gasto cardíaco. Es decir, insuficiencia cardíaca. ¿Qué será? ¿Sistólica o diastólica? ¿Ah? ¿Qué dicen? Las dos. ¿Por qué las dos? Uno, la primera porque no va a salir muy bien. Y la tercera, mire el espacio, mire el espacio. Ah, ¿qué va a reducirse? El llenado telerial, el volumen teleriastólico va a reducir, porque mira, ¿cuánto de espacio le ha dejado la pobre cámara? Nada. ¿Ves? Por eso les decía que las clasificaciones no son mutuamente excluyentes, pueden unirse las dos juntas. Muy bien, hay regurgitación mitral, ¿por qué? Porque al no poder salir, intenta hacer hacia la aurícula izquierda, ¿no? 2, disfunción diastólica, ya lo hemos dicho, y 3, disfunción sistólica y diastólica, ¿no? Ahí está. Muy bien, entonces un aumento en demanda de oxígeno en el miocardio, reserva vasodilatadora alterada, genera pues lo que se le llama la angina de pecho. ¿Por qué? Porque hay un aumento de demanda de oxígeno. Y 2, la vasodilatación en el interior de las coronarias se encuentra disminuida. ¿Saben por qué? Porque las coronarias están notando arterias que van adentro del músculo. Si todo el músculo está oprimiendo las pobres arterias, ¿ustedes creen que se va a poder vasodilatar adecuadamente? No. Entonces, por lo tanto, más probabilidad de angina del pecho. Arritmias, síncope, que es la pérdida del conocimiento por esta hipoperfusión, y el colapso hemodinámico. Ustedes saben que la miocardiopatía hipertrófica es una de las causas de muerte súbita en los deportistas. Son personas que han nacido con miocardiopatía hipertrófica o a veces adquirida por X cosas, o inclusive antes por esteroides o por hormona de crecimiento. Ustedes saben que antes aparecía pues, en la moda de la hormona de crecimiento, hasta aparecen algunos tontitos ahí en TikTok y en la televisión promoviendo la hormona de crecimiento para que aumente la musculatura de manera muy idiota, ¿no? Y lo que no saben es que los efectos adversos está incluido el aumento de la hipertrofia ventricular izquierda. Y luego, ¿por qué mueren? O sea, además, no me acuerdo el nombre. Luego no me acuerdo el nombre, pero hubo un artista muy famoso, un atleta muy famoso de los años 70 que murió por hipertrofia, de miocardiopatía hipertrófica adquirida porque utilizaba ampliamente a la hormona de crecimiento en su intento de querer tener mayor masa muscular. No me acuerdo el nombre, me voy a tratar de acordar. Bien, alteraciones fisiológicas, ya les hemos dicho, disminución del ventrículo izquierdo. ¿Ven cómo es más fácil entender esto? Como ya hemos aprendido insuficiencia cardíaca, ya fácilmente entendemos que es el llenado, que es disminución del llenado, insuficiencia mitral, etc. Y miren, aquí está la fisiopatología, mucho mejor aquí. ¡Qué horrible! ¿No? ¡Qué feo! Muy bien, entonces miren, el aumento del tamaño del ventrículo izquierdo provoca una desorganización de los miocitos del sistema cardioconector, lo que aumenta el riesgo de arritmias y además de muerte súbita. Y además, el aumento sobre todo del septum, como les dije, disminuye el flujo a través del ventrículo izquierdo a la aorta y por lo tanto tiende a acelerar, a provocar una taquicardia compensatoria y además a que la sangre retorne del ventrículo a la aurícula izquierda y por lo tanto a las venas pulmonares y disnea, insuficiencia cardíaca, ¿no? Insuficiencia cardíaca. Muy bien. Bajas presiones. ¿Por qué hay bajas presiones? Porque el gasto cardíaco está disminuido. Porque no es que puede salir muy poquito, no gracias a la obstrucción producida por la hipertrofia del tabique interventricular, ¿no? Etcétera, ¿no? Muy bien.
¿Listo? Y además hay una contractibilidad disminuida con una menor cantidad de gasto cardíaco que lleva a una fatiga, disnea, taquipnia. Y miren, como la sangre retorna del ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda y de la aurícula izquierda a las venas pulmonares, les dije, ¿no? Agua, intersticio rompe alveolo, alveolo y se llena de agua. ¿Cómo se escucha eso cuando tú lo auscultas al paciente? Se llama crepitantes. ¿Por qué? Porque el alveolo, cuando inspiras, hace esto, ¿verdad? Se expande. Cuando hay agua, se escucha cómo se pega el alveolo y se intenta escapar. Se llama crepitantes. ¿Quieren escuchar alguna vez cómo se escucha el crepitante? Agarren su pelo, ponen por acá al costado de su oreja y frótenlo uno con otro. Así se escucha el crepitante en los pulmones de un paciente que tiene agua adentro, ¿no? Eso se llaman crepitantes. Muy bien. Listo. Entonces hay hipoperfusión coronaria, fatiga, angina de pecho. Perfecto. Y la hipertrofia tiene diferentes tipos de patrones. Puede hipertrofiarse solo el tabique, puede hipertrofiarse parcialmente o de manera asimétrica, o puede hipertrofiarse la parte apical del corazón o de manera concéntrica, miren, todo el corazón, ¿no? Vamos a la dilatada. Y la dilatada es la causa en las miocardiopatías, la causa más frecuente de insuficiencia cardíaca. Y es la principal indicación para el trasplante cardíaco. Los pacientes con cardiopatía dilatada no les queda otra más que el trasplante cardíaco, con lo difícil de que eso se trata. Dilatación y disfunción contráctil del ventrículo, fracción de eyección menos del 40%, dilatación ventricular compensatoria, generalmente severa, ¿no? Miren ustedes cómo se dilata, como si fuera un globo, un chupo, ¿no? Y la causa más frecuente son la isquemia, sobre todo, o sea, post-infarto, exacto. La miocardiopatía dilatada adquirida más frecuente es la isquémica, ¿no? Sin embargo, hay causas también obviamente congénitas, ¿no? Hay causas congénitas de miocardiopatía dilatada, sobre todo en personas más jóvenes, ¿no? Que pueden deberse a factores genéticos o mutación de DNA, que producen una función miocárdica alterada. Alteraciones inmunes también pueden generar miocardiopatía dilatada. Infecciones virales, ¿no? ¿Por qué? Porque las infecciones virales provocan algo que se llama la miocarditis y provoca también remodelación cardíaca, ¿no? Etcétera. ¿Y qué pasa en la cardiopatía dilatada? Pues hay un aumento, hay un ensanchamiento de las cámaras cardíacas, sobre todo del ventrículo izquierdo, pero que no se corresponde con la masa cardíaca. O sea, yo puedo tener un montón de cavidad, pero si no se contrae bien, ¿de qué me sirve? Tengo un montón de precarga, pero no tengo un buen gasto cardíaco. Y como no tengo buen gasto cardíaco, eso se trasluce en una menor actividad contráctil, ¿no? Que inicialmente es compensada. Y esto puede irse por disminución de la presión arterial, ¿no? Aumento por taquicardia, que trata de compensar esa disminución del gasto cardíaco con taquicardia, ¿no? Y cuando ya los mecanismos compensadores van ya demasiado, ya no van para más, comienzo yo a retener la sangre en esa cámara dilatada, se va al ventrículo izquierdo, del ventrículo izquierdo igual, se va hacia los pulmones, edema agudo de pulmón, crepitantes, todo lo que hemos visto. O sea, insuficiencia cardíaca izquierda, básicamente. Muy bien. Pero, a diferencia de la miocardiopatía hipertrófica, la miocardiopatía dilatada no solo daña al ventrículo izquierdo, sino suele dañar a los dos ventrículos. Por eso es que estos pacientes suelen hacer también aumento de precarga y de congestión venosa cava. Por eso, mira, tiene ascitis, congestión hepática, edema periférico. Entonces hacen insuficiencia cardíaca derecha. Pues de las dos cosas. ¿Cuál? Dime. ¿Y a qué se debe que vaya un fallo renal, específicamente? Hacen falla renal porque así como se congestiona el hígado, se congestiona el intersticio renal. Entonces el intersticio renal, al igual que el pulmonar, es muy, muy delgadito. ¿Y por qué es muy delgadito? Porque las arterias que nutren a las nefronas, que son las interlobulares, básicamente distribuyen su sangre alrededor, localmente, de las nefronas, de los túbulos.
Cuando tú congestionas el intersticio, aumentas el espacio entre la arteriola y las nefronas. Entonces las nefronas entran en hipoperfusión. Por eso hacen fallar la aguda. ¿Ya? Muy bien. Listo. Entonces, ¿qué manifestaciones clínicas hay? Disnea al 80%, astenia, dinamia, oliguria por hipoperfusión renal, pero no es porque haya hipoperfusión renal por disminución de gasto cardíaco, pero también por insuficiencia cardíaca derecha, ¿no? Muy bien, desorientación temporoespacial, etcétera, ¿no? Y acá están las características que les he puesto. La característica más frecuente clínica que tiene la insuficiencia cardíaca, ¿no? Disnea progresiva, de esfuerzo con alteración al ejercicio, apnea, ¿no? Y a veces puede ser accidental, ¿no? Acá está en el examen físico y eso ya lo hemos visto. Esos son básicamente los signos de la insuficiencia cardíaca, ¿no? ¿Qué factores promueven el mal pronóstico en la miocardiopatía dilatada? El retraso de la conducción del ventrículo izquierdo, elevación de la presión de llenado, falta de engrosamiento del ventrículo izquierdo, que tenga más de 55 años, etcétera, ¿no? Vamos a la miocardiopatía restrictiva. Si la dilatada y la hipertrófica son raras, la restrictiva es la más rara todavía, más rara. ¿Y para qué no lo enseña? Dice todavía entonces. Bueno, porque tiene que saber de todo, pues chicos. Miocardiopatía más rara. Aquí el problema, chicos, es que el miocardio es reemplazado por fibrosis o por un material proteináceo que, a diferencia del miocardio normal, no se distiende ni se contrae con normalidad. Entonces, por ejemplo, una causa, y la causa principal de miocardiopatía restrictiva es la amiloidosis. Amiloidosis es una enfermedad sistémica donde tu cuerpo, diferentes órganos, se llenan de una sustancia acelular, amorfa y desorganizada que se conoce como la sustancia amiloide. Daña no solo el miocardio, sino el riñón, provocando síndrome nefrótico, proteinuria, pérdida de proteínas, es un montón de cosas, ¿no? Este paciente habitualmente la amiloidosis, cuando tiene compromiso cardíaco, mal, ese paciente va a fallecer prácticamente sí o sí dentro de los siguientes 5 a 4 años. No. Muy bien. Manifestaciones clínicas, miocardiopatías restrictivas, no puede ser la disnea, paroxística, nocturna. Vamos a ver por qué. Mira, aquí lo que hay es una disminución o una disminución del ventrículo izquierdo para poder llenar, para poder distenderse. Es decir, ¿de qué se caracteriza la miocardiopatía restrictiva? Disfunción sistólica o diastólica, principalmente diastólica, porque no permite un adecuado llenado ventricular. Entonces yo tengo un aumento de presión en el interior del ventrículo, sobre todo durante la diástole, una disminución de lo que es el llenado ventricular, un aumento, una disminución de la compliance ventricular, o sea, de la capacidad de distenderse del ventrículo, ¿no? Entonces tendré esto, y a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, en el corazón de su lado izquierdo, la miocardiopatía restrictiva, como es una sustancia que se almacena en todo el corazón, sucede tanto en el derecho como en el izquierdo. Entonces, estos pacientes no solo hacen insuficiencia cardíaca derecha, sino también izquierda, pues. Entonces hacen ascitis, hepatomegalia, edema periférico. Y me faltó mencionar algo bien característico de la insuficiencia cardíaca derecha, que es como yo aumento mucho la volemia en la vena cava superior e inferior, lo característico es que las venas que drenan también aumentan el calibre. Por ejemplo, la yugular. Entonces tengo algo que se llama el reflujo hepato-yugular. Nunca conocí escupado. Muy bien, listo. Y producto de la disminución del gasto cardíaco por la insuficiencia ventricular izquierda, tengo fatiga, disnea, taquipnia, ¿no? Etcétera, ¿no? Muy bien. Y luego vienen las inflamación del miocardio, más raro, las miocarditis sumamente raras. Aquí las más frecuentes son por virus, ¿no? Generalmente Coxsackie virus, adenovirus, hepatitis C, VIH, ¿no? Y aquí lo que hay es que el miocardio se llena de células inflamatorias, ¿no? Y aquí lo más importante es que las miocarditis pueden terminar en miocardiopatía restrictiva, porque la inflamación del miocardio termina finalmente produciendo reemplazo por fibrosis.
¿no? Esto acá lo dejo para que lean. Y para finalizar, enfermedades del pericardio. Y para eso vamos a hablar de la pericarditis aguda. Ya les he dicho las capas del pericardio, visceral, parietal, etc. Entonces, dentro de las causas de la pericarditis aguda hay que recordar que es una inflamación del pericardio. La pericarditis es la inflamación del pericardio, que tiene signos y síntomas que evolucionan en no menos de 2 semanas y que se caracteriza por 4 cosas. 1, dolor de pecho, a ver, igual que el Zika, ¿no? Roce pericárdico, cambios en el electrocardiograma y derrame pericárdico. ¿Ya? Ojo, este de acá, el derrame pericárdico, puede no estar presente, o sea, puede que no tenga derrame pericárdico. ¿Ya? Pero acá lo característico es ver qué características, porque primero dijo dolor de pecho, doctor. Entonces, ¿cómo hago para diferenciarlo del Zika? Es que el dolor del pericarditis es diferente. ¿Cómo es? Agudo y pleurítico. ¿Qué significa pleurítico? ¿Qué significa pleurítico? Sin temor a equivocarse, sin temor a equivocarse. Cuchillos que te atraviesan por acá, ¿no así? No, a ver cómo es más. Pleurítico significa que aumenta y se agudiza durante la inspiración. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué aumenta durante la inspiración? Porque tus pulmones se ensanchan. Ya, pero en el pericardio, ¿cómo sería? Que tocan tu pleura. Exacto. En la inspiración hay mayor roce de la pleura visceral con la parietal y el roce duele. Por eso es que el dolor es pleurítico y agudo. Y 2, mejora al sentarse y al inclinarse. Así dicen. Algunos le dice la posición maometana, ¿no? El típico. El paciente te dice, doctor, tengo que sentar un poquito así para que me calme un poco. Ojo que eso no pasaba con el Zika, ¿se acuerdan? Dijimos el Zika no mejora con el cambio de posición ni al sentarse. Ya. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando te sientas así, cuando hay esa posición? Hay menor presión entre las pleuras y el pericardio, por lo tanto, disminuye el roce. Pues cuando tú haces esto, te sientas y hacia adelante, liberas la presión del pericardio y no está en contacto con tantas estructuras. Por lo tanto, menos fricción. Listo, el roce pericárdico le decimos al sonido superficial áspero, ¿no? Eso ya es que sí hay, pero muy raro. Y no es un signo muy sensible, eso lo van a enseñar los viejitos, ¿no? Los viejitos que ustedes van a ver así que van así por en semiología, los médicos internistas les gusta enseñar así, a ver, escucha con tu estetoscopio, tiene roce pericárdico. Buena suerte si algún día lo escuchan, ¿ya? Yo solo lo he escuchado una vez en una pericarditis urémica, ¿no? Un paciente que venía con urea en 400 y lo normal es a 36. Entonces, así, ¿no? Se escucha, a ver, ¿cómo les puedo decir? Es como cuando ustedes agarran un folder de estos de plástico, ¿no? Y lo rozan como con el anillo, ¿no? Van a escuchar así, igualito, así se escucha, pero muy bajito, bajito. Tú le pones el estetoscopio en el foco mitral y ahí vas a escuchar, ¿no? El roce. O el chirriante que se escucha mejor con el diafragma del estetoscopio, ¿no? La parte por detrás, la parte más ancha del estetoscopio. Y cambios en el electrocardiograma, y aquí este es otro problema que también provoca elevación del ST. Pero a diferencia, miren, a diferencia de la elevación del ST por el infarto, nosotros le decimos este es cóncavo y el otro es convexo. ¿Qué significa? ¿No? Miren acá, mira la elevación cómo es, cóncavo hacia arriba. La elevación del ST del infarto es así, es como una joroba, ¿no? Esa es la principal diferencia. ¿Ya? Muy bien. Entonces se dice que cuando un paciente tiene cualquier 2 de estas 4 características, hay que sospechar en una pericarditis. Y las causas de pericarditis son varias. Infecciones por causa que virus, bacterias. Ustedes saben que hasta la tuberculosis por causa pericarditis, ¿no? Muy bien. Y
para la mala suerte de los médicos, el 85% de los casos no se llega a saber la causa. No se llega a saber la causa. Otras causas, el lupus. Miren, el lupus puede provocar pericarditis. Yo, ¿saben? He visto pericarditis, pero ¿sabes cuál es la pericarditis que más veo? La pericarditis urémica de los pacientes que vienen con urea 400, 500. Eso solo se ve en Perú, nada más. Ustedes se van a Estados Unidos. Yo una vez roté, me acuerdo, en ¿cómo se llama? En New Haven, cuando fui a rotar de residente, y les comentaba, ¿no?, que había visto la pericarditis. ¿Qué es eso? Pero eso solo lo hemos visto en el libro, en el Guyton, dice, no, en el Guyton, en el Harrison, que es el libro de medicina que usamos todos. Dice, ahí, por ahí lo he visto en una cápita, pero eso no hay, eso creo que hay en países así, subdesarrollados. En Perú, pues, digo, ya, bueno, sí. Ahí sí llegan los pacientes con urea en 400. En Estados Unidos no. Es un crimen que lleguen urea en 400. Es un abandono total del sistema de salud para el paciente. Pero para que vean, tiene sus ventajas hacer medicina en un país que está subdesarrollado, porque vas a ver cosas que en otros países no vas a ver, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo he visto 4 pacientes con pericarditis urémica. 4, para que vean. Entonces, eso en otros países no han visto ni uno. Muy bien, porque eso es algo muy raro. Listo, entonces infarto miocárdico también puede provoca, y eso es clásico, la pericarditis provoca reactantes de fase aguda elevada. Entonces tú vas a ver PCR, ¿no? Leucocitosis, etcétera, ¿no? Bien, listo, y miren, la pericarditis, como provoca inflamación, tarde o temprano provoca recambio por fibrosis. Entonces puede provocar pericarditis constrictiva. O sea, el pericardio se vuelve fibrótico y constriñe al corazón. Puede provocar falla cardíaca también. Disfunción diastólica, ¿no? Diastólica. Muy bien, listo. Ahora, para que ya terminar el llenado del derrame pericárdico. Chicos, el pericardio el saco pericárdico es un saco, es una cavidad que se puede llenar de agua, sí, muy bien. Y al llenarse de agua puede tolerar una cantidad de volumen, pero esa cantidad de volumen que puede tolerar depende del tiempo y de cuánto es el volumen. No es lo mismo que yo tenga un llenado del saco pericárdico de manera aguda, porque por ejemplo tengo un traumatismo punzocortante cardíaco. Suponer, un chorro te agarra con vidrio y te da justo en el pericardio. Entonces tú tienes un derrame pericárdico hemorrágico, pero no va a ser crónico, va a ser agudo. En unos minutos se te va a llenar el pericardio de sangre. Cuando el derrame pericárdico es agudo, mi pericardio, mi corazón puede tolerar hasta máximo 250 mililitros. Cuando el derrame es crónico, como sucede en patologías como pericarditis crónica, ¿no?, lupus, etcétera, ¿no?, el derrame puede llegar a ser hasta inclusive, miren, 1 litro. ¿Y qué pasa, doctora? ¿Qué pasa cuando hay derrame pericárdico y ya no lo puede tolerar más? Bueno, nada, solo sucede algo que se llama el taponamiento cardíaco. Nada, solo el taponamiento cardíaco, nada más. Muy bien. A ver, entonces, acá el derrame pericárdico, cuando provoca algo que se llama taponamiento cardíaco, lo provoca porque el corazón tiene una restricción para el llenado ventricular y también para la sístole. O sea, básicamente hay una disfunción diastólica, pero también sistólica. Porque el líquido no permite que el llenado ventricular se dé adecuadamente. Y eso se va a ver todavía mucho más aumentado cuando el paciente inspire. ¿Por qué? Por lo que ya dijimos primerito. Cuando yo inspiro, las pleuras apresionan más el pericardio. Por lo tanto, es como si yo falsamente tuviera menos espacio para el pobre corazón para expandirse. Entonces, por lo tanto, tengo un agudizamiento de la clínica. Me gusta este gráfico, pero está un poquito desordenado para mi gusto, así que yo lo reordené con algunas cositas que están acá. Se ve un poquito mejor, ¿no? O no, peor todavía, dice. Muy bien, vamos a ver. ¿Qué pasa en el taponamiento cardíaco? Yo tengo una compresión de las cámaras cardíacas. Esa compresión de las cámaras cardíacas produce una elevación de las presiones en todas las cavidades. Esa elevación de todas las presiones de todas las cavidades, ventrículo derecho, izquierdo, etc.,
Provoca, una disminución del llenado ventricular. Lógico, si yo tengo una presión muy elevada en los ventrículos, inclusive en diástole, si yo la tengo la presión muy elevada en diástole, ¿voy a poder llenar bien el ventrículo o no? No, entonces voy a tener disfunción diastólica, llenado deficiente del corazón derecho. Y como consecuencia del llenado deficiente del corazón derecho, por lo tanto la sangre va a pasar del ventrículo derecho, aurícula derecha, venas cavas y todos los síndromes que hemos dicho de la insuficiencia cardíaca derecha, ¿no? Ingurgitación yugular, edemas, hepatomegalia, ¿no? ¿Sí? ¿Cierto? ¿De qué se cae esto? Todo es insuficiencia cardíaca derecha. Pues es importante que hayamos aprendido bien la primera parte. 2. El corazón está normal en músculo, pero como está lleno de un líquido, ya sea aguda o crónicamente, entonces la cámara derecha empuja al tabique ventricular izquierdo y por lo tanto no va a haber un buen flujo de salida, hay estenosis y hay disminución del gasto cardíaco. Entonces, ¿qué tengo? Hipotensión y pulso paradójico. ¿Qué es pulso paradójico? Yo le tomo la presión y el paciente tiene 10 milímetros de mercurio menos de lo que debería tener durante la sístole, que se llama pulso paradójico. A la hipotensión, ingurgitación yugular y que yo ausculte el corazón y apenas si le escucho los ruidos, se llama la triada de Beck. Esa triada de Beck es característica del taponamiento cardíaco. Muy bien, ahí está, chicos, hasta ahí quedamos. Muy bien.